y bienvenido, Juanda. Dios te bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches, iglesia. Como lo dijo el pastor, muerto de los nervios, es compartir la palabra de Dios y la responsabilidad primeramente con Él, de verdad pero a la vez es un privilegio. Y vamos a iniciar orando en esta noche. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Bendito Señor, te damos las gracias por esta noche que nos regalas, Dios, porque una vez más podemos venir delante de ti, Señor, para estudiar tu palabra, para leer tu palabra, para aprender de ti, Señor, conocer de ti y recordar cosas de ti que quizás hemos olvidado, Señor. Gracias porque nos das la libertad para poder estudiarla, Señor, y colocamos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, siempre conforme a nuestras necesidades, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, y como hemos estado mirando a lo largo de estos miércoles, hemos mirado acerca de la persona de Jesucristo. Hemos estado mirando algunas características de él, Jesús como Dios, Jesús como Salvador, como siervo, como maestro. La santidad de Jesús también la estuvimos viendo. Pero el día de hoy vamos a comenzar a mirar, o vamos a ver un tema muy interesante que son las predicciones sobre Jesús. ¿Qué habló la Biblia acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento? Y algo muy importante, algo a tener en cuenta es que no se quedó en predicciones, no se quedó en profecías, sino que Él las cumplió. Y eso es algo que debemos resaltar en esta noche, algo que la palabra de Dios tajantemente resalta. Él cumplió con la palabra que prometió. Y una de las pruebas contundentes de la autenticidad de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de las profecías referentes a Él. Mucha gente cuestiona y seguramente usted recordará en su trabajo, en su estudio, a muchas personas que intentan desvirtuar a nuestro Señor Jesucristo, que cuestionan muchas de las profecías que Él hizo y que Él cumplió. Algunos mencionan y dicen que él realizó algunos acontecimientos conociendo ya las predicciones para hacerse pasar por el Mesías, como por ejemplo la entrada a Jerusalén, que estaba profetizada y que menciona que él entraría en un asno. Entonces, ese tipo de cosas que quizás él las cuadró como para hacerse pasar por el Mesías y el héroe y toda la cosa. Sin embargo, entramos a cuestionar otro tipo de cosas como las profecías no controlables. Por ejemplo, cómo pudo él controlar que nacería en Belén, en una familia específica, en un lugar específico, cómo pudo él acomodar que sería vendido por 30 piezas de plata, eso también está profetizado en la palabra de Dios, cómo pudo organizar su muerte con datos exactos que rodearon la crucifixión, que rodearon todo este tema de la muerte de él, cómo cuadrar que él resucitaría el tercer día. Son cosas que de verdad solo nos permiten ver la grandeza de nuestro Dios, lo grande, lo maravilloso que es nuestro Dios, cumpliendo su palabra. Vamos a seguir avanzando. Permítanme un momentico. Aquí está. Bien, estamos mirando un poco el material del pastor Miguel Núñez y él ahí hace referencia a algunos datos bien interesantes. Menciona, citando a un autor, J. Barton Payne, menciona que aproximadamente hay 191 profecías de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. 191 profecías que él cumplió en su primera venida. Ya es una cifra muy maravillosa, una cifra muy grande, y él ahí cita algunos matemáticos y algunas personas que se pusieron a calcular, como por dar algunas cifras que permiten ver cuán grande es nuestro Dios, para poder cumplir 8 de las profecías que nuestro Señor hizo. La probabilidad de que una persona pudiese cumplir 8 de esas 192 es 1 entre 10 a la 17 personas. Eso es equivalente a 100 millones de billones. Eso ya es una cifra muy grande. Y si queremos ver todavía una cifra más maravillosa, para cumplir 48 profecías tenemos la módica suma de 1 entre 10 a la 157. Ahí tienen su pantalla la cifra escrita más o menos para que comprendamos un poco qué significa el cumplimiento de la palabra de Dios. Esta cifra me llamó mucho la atención y decía, Dios mío, tú eres tan grande que ninguna persona sobre la humanidad, ni porque contáramos desde Adán y Eva hasta el día de hoy, los niños que están en el vientre de su madre, podríamos cubrir esta cifra que Cristo cumplió.
Y eso que estamos hablando de 48, imagínense la cifra de 191, no, creo que ninguna calculadora quizás lo podría hacer. Y esto solo permite ver una cosa: Jesucristo cumplió lo imposible. Jesucristo cumplió su palabra y permite ver y resaltar la divinidad y la grandeza de nuestro Dios. Es algo a tener en cuenta, mis hermanos, algo que debemos resaltar el día de hoy. Sin embargo, a pesar de todas estas maravillas que estamos hablando, hay personas que se niegan y dicen, no, qué pena, pero yo no creo en Dios, yo no creo en su palabra, no creo que quizás él haya existido, o esas profecías, a mí eso no, no me viene porque pues yo no creo en Dios, no creo en la Biblia. Pero la palabra de Dios nos aclara algo muy importante, mis hermanos, y es, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que no es de alarmarnos cuando quizás estemos predicando el Evangelio, testificando de lo que Dios hizo, de lo que Él cumplió, y mucha gente quizás de la espalda. Es apenas natural, la palabra de Dios nos menciona esto y se cumple, al igual que las profecías de nuestro Dios. Sin embargo, vamos a ver acá Lucas capítulo 24, versículo 44, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos después de haber resucitado. Se aparece a ellos, recordaremos este pasaje y dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y acá comenzamos a aterrizar un poco más la idea y a ver, ¿quién habló de Cristo? Él mismo dice y cita, el mismo Antiguo Testamento habla de mí, Moisés, todos los salmos están hablando de mí, cada uno de los profetas tenía palabra para testificar acerca de mí. Cristocéntrico, girando en torno a mi primera venida, les está diciendo eso Jesucristo a los discípulos y también a nosotros. Y vamos a ver algunas rápidamente. Profecías en Moisés y los profetas. Vemos la primera profecía que se menciona en la Biblia, Génesis 3, 15, donde menciona que sería la simiente de una mujer. Esto lo vemos cumplido en Gálatas 4:4. La entrada triunfal a Jerusalén, lo mencionábamos ahorita cuando ingresa montado en un asno. Zacarías 9:9 nos habla de esto y se cumple en Mateo 21:5. Quizás hay otras pasajes que se cumple también, solo coloqué uno. Que nacería de una virgen. Isaías 7:14 nos habla acerca de esta profecía y Lucas 1:26 al 35 nos menciona muy detalladamente este maravilloso cumplimiento. En los Salmos podemos ver profecías que sería declarado hijo de Dios. El Salmo 2:7 nos menciona esta profecía y se cumple en Mateo 3:16 al 17 cuando Jesucristo va a ser bautizado y ahí se menciona que es el Hijo de Dios, que sería traicionado por un amigo, Salmo 41:9, se cumple en Lucas 22:47, que le darían hiel y vinagre en el momento de la crucifixión. Salmo 69:21 nos habla acerca de esto, y se cumple en Juan 19:29. Nos podríamos quedar acá quizás mirando las 192 profecías, no es la idea, pero hay algo que les invito a que podamos pensar en este momento, y es: cada palabra que Cristo cumplió, cada profecía que Cristo cumplió tuvo un impacto. Cada profecía que Él cumplió nos muestra, uno, que Él cumple su palabra, que Él cumplió sus promesas, pero también las personas que tuvieron el privilegio de ver cómo se cumplía esta palabra tuvieron un impacto, una reacción. Algunos se enojaron, otros se gozaron con algunos cumplimientos, otros se pusieron tristes. Menciona que cuando Cristo murió, mucha gente se fue dando golpes al corazón, al pecho. Hizo enojar a los sumos sacerdotes, en fin, distintas reacciones que nos mostraron que el cumplimiento de la palabra de Dios genera reacción en las personas, que el cumplimiento de las profecías genera un impacto en la gente que estaba en esos momentos, y cuanto más en la vida nuestra como creyentes debe generar un impacto el cumplimiento de su palabra y ver el cumplimiento de la profecía de su primera venida. Esto nos debe generar un impacto, una reacción, acción, reacción. Podemos ver aquí en la siguiente imagen. Y vamos a ver hoy dos ejemplos que nos podrán hacer aterrizar un poco más esta idea de
cómo el Señor impactó la vida de algunas personas, cómo impactó cumpliendo su palabra, cumpliendo profecías, la vida de algunas personas. La primera que vamos a ver es la profecía que nacería de una virgen. Esto aparece en Isaías 7:14, lo tienen en sus pantallas. Dice la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo vamos a ver cumplido en dos pasajes y vamos a ir rápidamente a ellos. Sin embargo, en este momento quiero que nos centremos en la palabra concebirá. En la palabra concebirá. Quiero que vayamos a esa palabrita un segundito y la tengamos en mente. Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. Me gustaría que abrieran sus Biblias allá. Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23 va a comenzar a hablarnos acerca del cumplimiento de esta profecía de Isaías. Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23. Y nos va a mencionar así la palabra de Dios. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Cuál es el contexto acá? Recordaremos, José se entera que María va a dar a luz, bueno, está embarazada más bien, y en esos momentos la reacción de él al inicio es: ¿qué pasó acá? Yo no puedo seguir acá, la voy a dejar. De hecho, el versículo 19 de este capítulo menciona que quiso dejarla en secreto. Sin embargo, se le aparece un ángel y le comienza a contar cómo es la situación. Le comienza a decir: no, tranquilo, no te preocupes, María es el instrumento que Dios quiere usar para traer al Salvador, al Mesías. Cuando menciona esto, menciona la palabra de Dios que José despierta de este sueño. ¿Y cuál es su reacción en esos momentos? Ya cuando entiende qué es lo que está sucediendo, José reacciona en obediencia. Dice el versículo 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. José obedece. ¿Cuál es la reacción de él en esos momentos? Se cumple la palabra de Dios y él cómo reacciona ahí automáticamente en obediencia a Dios, en obediencia al Padre. Qué maravillosa reacción que él tiene en esos momentos, al inicio de dudas, al inicio de temores, pero después, cuando comprende lo que está pasando, cuando comprende que es cumplimiento de la palabra de Dios, él obedece. Dice: no tengo otra opción, me rindo ante ti, Señor, te obedezco. Ahora bien, vayamos a Lucas 26:55, que también nos menciona el cumplimiento de esta profecía. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 55. Vamos a narrar un poco esta porción de la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas reacciones que tuvo María en esos momentos. Y María, verdad, nos da un ejemplo grandísimo de cómo reacciona ella al cumplimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 27, bueno, 26, empecemos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y aquí comienza el ángel a hablar a María, le dice: eres bendecida, bendecida de Dios, y vamos a parafrasearlo un poquito y vamos a ver que también en otras palabras le dice: has sido elegida por Dios. ¿Para qué? Para que tú concibas y des a luz al Salvador de toda la humanidad, al Salvador de Israel y al Salvador de todos nosotros. Y en esos momentos ella dice: pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder eso? Entonces ahí el ángel le muestra otra vez la profecía que estaba en Isaías. Y vamos a ver la primera reacción que tiene María en esos momentos. ¿Cuál es? El versículo 38 nos va a decir: entonces María, al saber ya todas estas cosas, al saber que iba a concebir y dar a luz al Salvador, dice, versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué maravillosa reacción de María, una muestra de humildad, una muestra de disposición absoluta al Señor, de rendición, de servicio a Dios. Ella en esos momentos le dice a Dios: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Bien pueda, Señor, yo solo soy una sierva, úsame. Cumple tu palabra en mí. Qué palabras tan fuertes las que dice María en esos momentos, y qué palabras
tan retadoras para nosotros. Cuando vemos la palabra de Dios, decimos así, reaccionamos como María, y es una pregunta que les invito a que nos hagamos en esta noche. Cuando el Señor nos habla, decimos, hágase conmigo conforme a tu palabra, cumple tu palabra en mí, Señor, o cómo reaccionamos. La reacción de María es tremenda para la gloria de Dios. La gloria no se la lleva María, la gloria siempre fue, es y será para nuestro Dios. Otra reacción que vamos a ver, versículo 45, recordamos María después de esto va y visita a Elizabeth. Y en el versículo 45 va a decir lo siguiente, Elizabeth le habla a María, le dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y Elizabeth reconoce y le dice, tú has creído, no has sido incrédula, has creído a la palabra de Dios, eres bienaventurada. ¡Wow! No fue incrédula, ella le cree a la palabra de Dios, le cree a lo que está profetizado, le cree al ángel y cree que Dios va a cumplir con esa profecía que había del Mesías. ¿Le creemos a la palabra de Dios? Qué reacción tan preciosa que tiene María en estos momentos. Ella no duda, no cuestiona nada y testifica a otros y de otros se dan cuenta de que ella es una mujer que le cree a la palabra de Dios. Nos conocen en la iglesia de esta manera, o bueno, nuestros hermanos en Cristo, nuestros vecinos saben que le creemos a la palabra de Dios, que nuestra fe, nuestra certeza, nuestra seguridad está en su palabra. Preguntitas que nos deja María a nosotros y reflexiones para poder hacer. Última reacción que te podemos ver rápidamente de María, versículo 46 al 55, un canto maravilloso que ella entona. Y no lo vamos a leer por tema de tiempo, pero vamos a ver un canto espectacular en el cual ella exalta a Dios, exalta su poder, exalta sus obras, su misericordia, expresa una alegría, un gozo grande porque el Señor va a orar en la vida de ella. Muestra su condición de sierva también en uno de los versículos, cuando le invito a que pueda leerlo y recordarlo más o menos qué es lo que ella menciona en su canto. Pero algo aquí a resaltar es la alabanza por medio del canto. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, cuando el Señor nos habla, esta es una manera en que nosotros podemos gloriarnos en Él, alegrarnos en Él y agradecerle a Él. Qué importante es cantar, qué importante es alabar a nuestro Dios por medio de la música. En tantas partes de la palabra se menciona la alabanza a Dios por medio de los cantos. Es muy importante para Dios este tema, y María acá nos da una muestra, una reacción de ella fue cantar con gozo. Les invito a que recordemos las últimas veces que tuvimos la oportunidad de estar en la iglesia juntos, cantábamos con gozo en gratitud a Dios. Cuando se servía la cena, se cantaba una canción, meditaba en esa canción y se gozaba en la presencia del Señor con los cantos también. Aquí María nos da una lección muy grande y ella en esos momentos ve cómo se cumple la palabra de Dios y reacciona con gozo alabando al Señor por medio de la música, por medio del canto. Qué maravillosa reacción que podemos ver de María y de José. Obediencia, humildad. María no actúa de manera incrédula, ella cree, cree en la palabra de Dios y actúa también alabando al Señor. Esas tres características de María nos dejan ver una adoradora en espíritu y en verdad, una mujer que le cree a la palabra de Dios, que le cree a Dios, que confía en Él y que se rinde absolutamente a Él, se humilla a Él. Qué muestra de adoración tan grande. Así que, primer ejemplo de reacciones que podemos ver con el cumplimiento de las profecías, de las predicciones de nuestro Dios. Aquí tienen una que nacería de una virgen que concebiría y vemos cómo impactó la vida de José, cómo reaccionan a este cumplimiento José y María. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver un último ejemplo en esta noche. Ahí ven en sus pantallas una historia que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Es una historia maravillosa que vamos a encontrar en Lucas capítulo 24, para que por favor lo vayamos buscando. Lucas capítulo 24, y vamos a ver acá la reacción de dos discípulos. Recordaremos que son dos personajes que van caminando, pero estos dos hombres nos permiten ver en esta narración dos reacciones diferentes. Una reacción referente al tema de la crucifixión del Mesías, esa crucifixión que estaba profetizada en Isaías 53:12 y en el Salmos 22:16 y que se cumple en todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver el cumplimiento de esta profecía, pero también vamos a ver una reacción muy bonita que ellos tienen
con el cumplimiento de la profecía de la resurrección del Mesías. Esta profecía la vamos a ver en el Salmo 16:10 y cumpliendo también en todos los evangelios, en toda la palabra de Dios testifica que nuestro Señor está vivo. El mismo Job menciona, yo sé que mi Redentor vive, y a esas palabras nos aferramos porque la palabra de Dios se cumplió y es viva y eficaz. Así que si estamos en Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 nos comienza a narrar un poco esta historia y comienza a mencionar algunas mujeres habían ido a visitar la tumba de Jesucristo y ya se encuentran a un ángel. Recordaremos un poco esta escena y ellas, el ángel les recuerda, acuérdense que Cristo les había dicho que era necesario que él muriera y al tercer día resucitaría. Recuerden estas palabras, ellas se acuerdan y van y hablan a los discípulos. En esos momentos los discípulos no les creen, no le creen a ninguna de ellas, y en esos momentos estos personajes, a partir del versículo 13, nos dice que ellos salen ese mismo día a una aldea llamada Emaús, y van caminando por esta aldea, y en esos momentos se aparece Jesucristo, el Cristo resucitado. El versículo 15 dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué precioso pasaje, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les comienza a preguntar Jesús qué están platicando, qué están hablando, y uno de ellos comienza a hablar y a decir, ¿que acaso tú no sabes qué es lo que está sucediendo? La esperanza de Israel, la esperanza de todos nosotros fue entregada a las autoridades, él fue crucificado, ha muerto, hace 3 días no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar, estamos en incertidumbre, no tenemos ni idea. Algunas mujeres nos dijeron que él había resucitado, pero quién sabe qué va a pasar. Y Jesucristo los exhorta en esos momentos. Ellos seguían con sus ojos vendados, con sus ojos sin poder entender absolutamente nada, y les da una clase entera de profecía cumplida. Y ya poco después ellos lo invitan a la casa a Jesucristo y se queda con él, y al fin ellos pueden entender que él era el Cristo resucitado. Sin embargo, vamos a ver un poco más detenidamente esta historia y vamos a ver un poco la reacción que tuvieron estos discípulos con la crucifixión de Cristo. Y vamos a ver el escenario en el que estos dos discípulos se encontraban, era quizás de angustia, incertidumbre. El versículo 19 y 20 vamos a poder ver un poco que se encontraba en ellos. Dolor, el versículo 17 nos habla un poco acerca de esto. Incredulidad, completamente, no creían que Cristo hubiese resucitado, no le creyeron a estas mujeres. Quizás decepción y desaliento, era la esperanza de Israel y está muerto, ahora qué vamos a hacer, se ha ido toda esperanza. Y este era el escenario de estos personajes en este momento. Te invito a que te hagas en este momento la pregunta, ¿cuál es tu escenario en estos momentos en tu vida? De lo que estás atravesando, de incredulidad, incertidumbre, el tema del virus, quizás temas de trabajo, de estudio, no sé. Estoy seguro que cada uno estamos pasando por un escenario quizás como estos. Sin embargo, Cristo en esos momentos toma la iniciativa. Él conoce el corazón de esos dos hombres, obviamente, Él es Dios. Se acerca a ellos en gracia y misericordia y les comienza a hablar, comienzan a hacer la charla, les hace la pregunta, y Cristo comienza en amor a recordarles la palabra de Dios. Cuando Cristo les recuerda cada cosa que cumplió, de cómo estaba escrito, seguramente ellos se maravillaban y decían, wow, este hombre sabe harto, este hombre se ve que estudia harto las escrituras, pero no se habían dado cuenta que era el Salvador. Llegan al lugar de destino, menciona que la distancia entre la caminada, lo que tuvieron que caminar más bien era de 60 estadios, más o menos averigué, era aproximadamente 15 kilómetros, así que la distancia era muy amplia, y claramente tuvieron la oportunidad de poder hablar, y Cristo claramente tuvo la oportunidad de poderles exponer a la luz de la palabra cómo Él fue cumpliendo uh, la, la, la palabra de Dios. De hecho, menciona que él pasó por Moisés y por los profetas y les va exponiendo poco a poco cómo es que se fue cumpliendo la palabra de Dios, cómo era que se tendría que cumplir, cómo era que tenía que pasar por todo esto, por la muerte, pero que él resucitaría al tercer día, y estos hombres quizás asombrados, pero ya. Y después llega la noche, llegan al lugar de destino. ¿Y qué sucede en esos momentos?
Ellos lo invitan a quedarse. Me encanta la versión moderna mencionada que le ruegan a este personaje que es Jesucristo, pero que para ellos será una persona más. Le ruegan que se quede. Me parece muy linda esa parte porque ah, más adelante menciona que a pesar de su falta de fe, de incredulidad, la muestra de gracia aparece en el versículo 29, vamos a ver de este capítulo, menciona que él entró a quedarse con ellos. Yo creo que Jesús en esos momentos diría, ya les hablé todo desde Moisés, los profetas, los salmos, les mostré 15 kilómetros caminando con ellos y aún así no abren los ojos, pero la muestra de gracia de parte de Dios en medio de la incredulidad de estos dos hombres y también en medio de nuestra incredulidad, Él en su gracia y misericordia entra a quedarse con ellos y también con nosotros. A pesar de nuestra incredulidad, Él estará con nosotros. A pesar de la situación difícil, Él estará ahí cumpliendo su palabra y recordándonos su palabra, recordándonos esos profetas y esos salmos, esos Moisés que están recordándonos quién es Dios para nosotros. En el caso de estos hombres, ellos necesitaban abrir los ojos y reconocer esa profecía cumplida que es que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte, venció el pecado y triunfó sobre la muerte. A nosotros este pasaje lo que nos está diciendo es, a pesar de la incredulidad, no importa el escenario en que nos encontremos. Por eso les hacía la pregunta ahorita, ¿en qué escenario te encuentras tú en estos momentos? ¿Qué dificultades estás teniendo en estos momentos? Cristo con estos hombres buscó ganarse la confianza. Sabe en qué condición se encuentra y se acerca a ellos. Siempre Cristo tomando ese primer paso. Y en estos momentos, la situación difícil que puedas estar atravesando, Cristo toma ese primer paso y dice, recuerda lo que está escrito en mi palabra. Recuerda las promesas que hay en mí. Recuerda las promesas que hay escritas en esta verdad que es la Biblia. Yo cumplí con 192 profecías, cumpliré con cada promesa que tengo en mi palabra. Qué maravilloso pasaje. Él nos recuerda en su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos dice, confiad, yo he vencido al mundo, yo he resucitado, yo he cumplido con la palabra de Dios, cumplí con morir por ustedes, pero también cumplí con resucitar y esta es una verdad que debemos tener en cuenta. La reacción de estos hombres, ya después al entender, bueno, Jesús tiene que acudir a más pedagogía, el maestro de maestros tiene que mirar otra manera para que estos hombres abran los ojos y en esos momentos parte del pan menciona y ellos seguramente rebobinaron y dijeron, claro, este hombre tiene que ser el Mesías, este hombre tiene que ser el Cristo resucitado, se dan cuenta y cuando menciona la palabra de Dios que se da cuenta, Cristo desaparece en esos momentos, menciona la narración de Lucas y sus ojos fueron abiertos. ¿Qué reacción pudieron haber tenido? Uh, un corazón ardiente. El versículo 32 dice, y ellos decían cuando se dieron cuenta y cuando reconocieron al Salvador, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras nos exponía el evangelio, cuando nos exponía el cumplimiento de su palabra, no ardía nuestro corazón en esos momentos, un corazón ardiente. Yo creo que después cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, ¿cómo no nos fuimos a dar cuenta que este hombre era Jesucristo resucitado? Qué maravilloso momento. Yo creo que ellos decían, bueno, la paciencia y la gracia y la misericordia de Dios para con ellos. Alegría, gozo, claramente, versículo 33 dice, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Habían caminado 15 kilómetros a Emaús, no se aguantan las ganas y tienen que irse a Jerusalén. Yo creo que con gozo, con alegría estarían los dos. Yo creo que volvieron corriéndose. Y menciona después que hayan a los 11 reunidos y a los demás que estaban allí. Y otra reacción más que vemos ahí, testifican al resto. Versículo 34 dice, y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos contaban estas cosas que les habían acontecido en el camino, como le habían reconocido al partir el pan. Esto lo menciona en el versículo 35. Testifican que Cristo había resucitado, no pueden aguantar, tienen que ir a hablar. Nos recuerda más o menos cuando la historia, cuando él libera al endemoniado Gadareno, este hombre no aguanta y tiene que ir a testificar, no aguanta ver la grandeza de Dios y tiene que ir a hablar a otros. Estos hombres nos dejan un ejemplo muy grande de estamos testificando la palabra de Dios, estamos testificando el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas.
qué tan ardientemente estamos de nuestro Señor, qué tan ardientemente estamos de esa salvación que Él nos dio. Me encantaba esta semana, el día lunes, seguramente algunos hombres que están aquí han estado en esta charla que ha habido de parte de Palabra de Vida. Y el lunes, parafraseando un poco lo que este predicador decía, este hombre se sienta y dice, tengo que sentarme para decir esto, y parafraseándolo dice, yo aún no supero que Dios me haya perdonado mis pecados. Un corazón ardiente, un corazón que reconoce todos los días que Cristo es su Salvador, que Cristo perdonó sus pecados. Y seguramente testificando a otros, en esos momentos testificándonos lo que Dios había hecho en su vida. Qué tan ardientemente estamos por el Evangelio, qué tan ardientemente nos tiene el saber que Cristo murió, nos resucitó, nos perdonó todos nuestros pecados, pagó nuestra condena, pagó todo lo que teníamos que pagar. Qué tan ardiente nos tiene el saber esto, iglesia, en este momento. Un predicador muy reconocido decía, yo veo la necesidad cada día de predicarme el Evangelio porque a diario peco, pues a diario tengo que recordar que Cristo murió por mí ardientemente. ¿Cómo reaccionamos al saber que Dios cumple su palabra? Ya hemos visto 2 cumplimientos, o bueno, en realidad 3. Vimos que se nacería de una virgen, vimos que murió en la cruz. ¿Y cómo reaccionaron estos hombres en esos momentos? Se entristecieron, angustia, incertidumbre, decepción, pero después al saber que Cristo estaba resucitado con un corazón ardiente, van y testifican al resto de los discípulos. ¿Cómo reaccionamos nosotros al saber que Dios cumple con su palabra, mis hermanos? ¿Qué mostró Cristo al cumplir esta profecía? Gracia, paciencia, que seguía siendo el mismo antes y después de la cruz. El Cristo había resucitado, el Mesías había resucitado, y esa gracia y esa paciencia hoy sigue con nosotros. Amada iglesia, Él conoce nuestro dolor, Él conoce la situación que estamos atravesando, como estaban estos 2 hombres afligidos, angustiados, con dolor, tristeza. Él conoce nuestras preocupaciones profesionales, familiares, laborales, personales, conoce quizás el sufrimiento que estamos atravesando, pero ante esto, Él toma la iniciativa, como la tomó con estos 2 hombres, los saluda, habla con ellos. Jesús siempre tomando la iniciativa, Dios siempre tomando la iniciativa. Y recordándonos su palabra, lo que en ella está escrito, y busca por medio de esto abrirnos los ojos ante la situación que estemos viviendo, recordando una verdad, que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas y me alienta mediante su palabra. Qué maravilloso es saber esto, qué maravilloso es ver cómo Cristo cumplió 192 profecías, pero no se queda solo cumpliendo 192 profecías, es un Dios infinito, poderoso, que va mucho más allá, y Él sigue cumpliendo su palabra hasta el día de hoy en la vida de cada creyente. ¿Qué genera esto en nuestras vidas, mis hermanos? Genera una reacción de adoración como la que tuvo María, una reacción de canto, de alabanza a Dios, de humillarse a Él, de rendirse ante Él y decir, aquí estoy, soy un siervo tuyo, me rindo a ti, haz tu perfecta voluntad en mí, cumple tu palabra en mí. ¿Es esa nuestra reacción? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros? Quizás las angustias están generando más reacciones en nosotros que el mismo Evangelio. Es un momento para preguntarnos esto y para decir, Dios mío, perdóname porque quizás he estado poniendo mi mente en otras cosas y no en ti. Para terminar, el Señor en este pasaje de Lucas capítulo 24, les invito a que lo puedan leer en algún momento, recuerdan 3 momentos, en 3 versículos, la frase acordados de lo que Cristo había dicho. Se lo menciona a las mujeres por medio del ángel en los versículos 6 y 7, se los menciona a estos 2 personajes en el camino de Maús en el versículo 27, y al resto de los discípulos que estaban incrédulos también, al igual que muchas veces muchos de nosotros, les menciona en el versículo 44 al 46, acordaos que era necesario que yo padeciera conforme lo escrito en Moisés, Salmos y profetas, y que yo cumpliría con mi palabra. Qué maravilloso ver cómo Dios cumple su palabra, iglesia. Me acordaba de este canto que hemos entonado muchísimas veces en nuestra congregación,
Y menciona esto, seguramente se acordará, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son 192 promesas que había, 192 profecías que había de parte del Mesías, y Él, un caballero completo, cumple con todas y cada una al pie de la letra. Pero no solo eso. A lo largo de la palabra vamos a ver que hay tantas promesas para nosotros que Él va a estar cumpliendo. Isaías 43:2 nos dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Josué 1:9 lo conocemos muy bien, te mando que te esfuerces y seas valiente, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, a pesar de lo que atravieses. Y una más, primera de Juan 3:2, nuestra certeza de gloria, nuestra certeza de que un día le veremos a Él. Dice Pablo, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es una promesa que tenemos, iglesia. Él cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento, vino, las cumplió, impactó la vida de estos personajes. Esperamos y anhelamos, y es el deseo nuestro, que sea un impacto para nuestras vidas cada vez que leemos el cumplimiento de su palabra, pero también sigue impactando en nuestras vidas, cumpliendo con tantas promesas que tiene para todos nosotros como hijos de Dios. Así que, mis hermanos, como siempre le menciono a los jóvenes, hagamos un alto en nuestras vidas en este momento y examinémonos y veamos cómo estamos reaccionando ante la palabra de Dios, ante su cumplimiento. Él cumple, Él es fiel por siempre y para siempre. Nosotros muchas veces reaccionamos como estos hombres al inicio, con incredulidad. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo estamos reaccionando? O con actitud de alabanza y de adoración, de agradecimiento, humillación hacia nuestro Dios. 192 profecías y muchísimo más que Él sigue cumpliendo en cada una de nuestras vidas, iglesia. Esto es motivo de alegrarnos, gloriarnos, alabarle, rendirnos ante Él y reconocerlo a Él como un Dios todopoderoso, un Dios que cumple sus promesas. Damos la gloria a Él por su palabra, damos las gracias a Él por esta palabra que nos regalan esta noche, y vamos a terminar en oración. Bendito Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos das, Dios, y gracias porque por medio de tu palabra podemos ver cómo cumpliste, Señor. Estaba profetizado tantas cosas de ti que nada ni nadie podía cumplirlas, Señor. Era imposible humanamente. Pero tú, siendo Dios, el verbo hecho carne, vino acá y cumplió absolutamente todo, Señor. Impactó la vida de tantas personas en esos momentos, y hasta el día de hoy, 2000 años después, sigue impactando vidas, sigue transformando vidas, sigue salvando almas. Gracias, Dios, por tu cumplimiento. Gracias por cumplir tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero, Señor. A pesar de nuestras fallas, tú permaneces ahí, Señor, y nuevas son cada día tus misericordias para con nosotros. Te alabamos, te bendecimos y dejamos el resto de este tiempo en tus manos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.